¿Qué pasa con esa arbovirosis? Es transmitida también por la picadura de ¿quién? De la Aedes aegypti. Uno. Otro, ¿qué más pasa con la fiebre amarilla? Tiene 2 ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? En el área selvático y en el área urbano. Cuando nosotros vamos a hablar del área selvático, cuando vamos a hablar del área humano, van a haber nuevamente 2 mosquitos diferentes. ¿Sí? Voy a hablar del Aemagobus y del y de la Aedes. ¿Sí? Entonces yo me debo recordar de qué cosa. ¿Sí? Cuando habla de fiebre amarilla, yo siempre le voy a poner FA. Es una enfermedad que se transmite por el mosquito del género Aedes. Nuevamente, ¿quién? ¿Quién entra allí? La hembra, ¿sí? La misma hembra que transmite Zika, chikungunya, dengue. Pero ¿qué pasa con la fiebre amarilla? Si su nombre te dice ya, fiebre amarilla, ¿de qué viene esa nomenclatura? Ictericia y de qué? Fiebre. Entonces lo característico van a ser las fiebres subintrantes. ¿Sí? ¿Por qué son fiebres subintrantes? Subintrantes, o sea, paroxísticas, la misma cosa. ¿Por qué? Porque el paciente aparentemente está tranquilo, se está curando, pero él le está pasando a una fase de intoxicación. ¿Sí? O de la fase de intoxicación pasa a una fase más grave. ¿Sí? Disculpen, pero no traje mi puntero, se me pasó hoy. Entonces, se caracteriza por un daño hepático. Eu perdi, coloquei no pendrive de um aluno na quinta. Perdi o computador na quinta, apagou meu computador. Você não queria sentar no Aí eu nem contei com o meu marido. Melhor não. Segunda vez, que acontece com o mesmo aluno. Bueno. Entonces, recuérdense, entonces es fiebre amarilla, su nombre lo dice, sí, va a ser fiebre amarilla de que va a causar ictericia, ¿sí? Ictericia. ¿Y qué pasaba con el dengue, con el Zika, con la fiebre con el chikungunya? Si yo pensaba en Zika, en chikungunya, sí, eran pacientes que tenían exantema. Si pienso en chikungunya, es una patología grave que se prolonga, que tiene 3 etapas: periodo agudo, posagudo, periodo crónico. Si pienso en Zika, tengo que pensar en que es asintomática, hay exantema, pero hay más complicaciones neurológicas y hay microcefalia. Si pienso en el dengue, era un cuadro agudo, ¿sí? Que se caracteriza por complicaciones. Y si yo pienso en la fiebre amarilla, es una enfermedad también de un cuadro agudo y con complicaciones. Sí, hace una falla multiorgánica, le encantan los hepatocitos, le encanta el riñón, le encanta el miocardio, hace hemorragias y tiene una alta mortalidad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a pensar en el paciente, es muy difícil hacer el diagnóstico en el cuadro agudo, sí es difícil, ¿sí? Es muy complicado porque a veces pasa desapercibido, pero el paciente se descompensa en 48 a 72 horas. ¿Le parece al dengue? No le parece al dengue, ¿sí? Hay mialgia, hay artralgia, vamos a ver si hay mialgia, pero la descompensación es peor. El paciente entra en falla multiorgánico, el paciente hace necrosis hepática y necrosis renal, ¿sí? De los hepatocitos y de las células de Kaplan, entonces allí es altamente mortal, ¿sí? El crecimiento de las zonas urbanas nuevamente, que pasa por las deforestaciones, por las migraciones, por el aumento poblacional, ¿sí? Y el Aedes aegypti, que cada día más vive, es más resistente en nuestro medio, ¿sí?
se debe a la aparición de las epidemias, lo que ha ocurrido en el Paraguay en el 2008, ¿sí? En el 2008 fue el último brote en Paraguay, donde empezaron a ver, cuando yo empiezo a tener, así como el Zika está relacionado con los monos rhesus, ¿sí? Acá tenemos otros monos también que están exclusivamente relacionados en las áreas selváticas, que ocurrió sobre todo acá en San Pedro, los casos del 2008 en Paraguay, que cuando ellos empezaron a morir, empezaron a fallecer, empezaron a haber casos en los humanos, ¿sí? Y el 15% evolucionó en formas graves. Según los datos de la OMS que se publicó en el 2022, ¿sí? Se calcula que cada año se producen en el mundo 200 casos y aproximadamente 200.000 casos y 30.000 muertes. ¿Sí? Entre el 85 y 2012, el 95% de los casos están en Perú, Bolivia, Brasil y Colombia. Están otros países de América, ahí entramos nosotros para Paraguay. ¿Sí? Y del 2000 hasta el 2013, más de 1.100 casos confirmados por laboratorio en las Américas, sobre todo Brasil y Paraguay. ¿Sí? Que yo me debo recordar de la fiebre amarilla. ¿Qué pasa con la fiebre amarilla? ¿Cómo se puede prevenir rápido? Repelente y vacina. Vacinación. Vacina y repelente. Vacinación. Yo me debo recordar que la vacunación, ¿cómo es actualmente? Ustedes ya dieron vacuna en pediatría, ¿verdad? Sí, ya dieron vacuna en pediatría. Sí. Si yo tengo, si vivo en una zona endémica, ¿a los cuántos meses